Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, tanto los que están aquí presencial como los que se van conectando por Zoom. Y el día de hoy vamos a tener a la doctora Milagros Pérez Quintanilla. Ella es es gineco-oncóloga, se formó en el INCAN, trabaja en el ABC y nos va a hablar acerca de disbiosis, obviamente genital femenino, y si se preguntan el por qué un oncólogo va a hablar de disbiosis y las bacterias y qué onda, platicando con ella, ya me dijo que es porque ella está muy metida en lo que es BPH, estudió todo lo que es cómo se comporta el BPH, su relación con bacterias, y ahí se fue metiendo cada vez más en el tema de lo que son bacterias y flora de vagina. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Pérez Quintanilla. Doctora, bienvenida. Adelante. Hola, hola a todos. Soy Milagros Pérez, soy ginecólogo oncóloga. Para los que se preguntan por qué mi acento así, soy originaria de Nicaragua y a pesar de llevar 13 años viviendo en México, todavía tengo el acento marcado. Me especialicé en oncología, en cancerología. Después hice ahí ciertas cosas, estuve en perinatología, estuve adscrita en perinato, en cancerología y pues ahora me dedico exclusivamente a medicina privada en el ABC. Tengo muchos temas de investigación en BPH y le comentaba al doctor Romero que un día, hablando de infección de virus de papiloma, se acercó Colombia que habláramos de virloma y pues de ahí surgió también el conocimiento de ella. Quiero que sepan que tengo un conflicto de interés, que aparte de ser mujer, ser ginecóloga, ser mamá y estar en etapa reproductiva, menciono esto porque pues literal es un conflicto de interés para la preparación del tema. Además, pues es una plática que fue solicitada, es patrocinada por Laboratorios Columbia, pero eso no quiere decir que yo no le vaya a presentar la evidencia científica real de lo que les voy a hablar el día de hoy, ¿va? Vamos a hacer la agenda siguiente, vamos a hablar un poco de introducción, vamos a hablar de microbiota vaginal, ya no decimos flora bacteriana, el término correcto en la actualidad es microbiota. Vamos a hablar un poco de la fisiología, que esto yo no pretendo enseñarles porque sé que todos lo manejan perfecto, aparte de la patología y las infecciones vaginales, sino quiero darles y venir a darles una herramienta para prevenir esas infecciones vaginales recurrentes que las mujeres pueden tener en todo el transcurso de la vida. Vamos a hablar de un poco de tratamiento y evidencia científica y las conclusiones que nos vamos a llevar a casa. Pero bueno, ¿por qué venimos a hablar de esto? Pues porque necesitamos una necesidad de respuestas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es disbiosis? ¿No les llamó la atención cuando vieron el título disbiosis? ¿Alguien que sepa el concepto o que crean que sabemos de qué se refiere este? Aquí donde veo doctoras jóvenes, a ver, ¿qué les suena disbiosis a ustedes? Literal, eso es. Disbiosis, eubiosis es la microbiota vaginal y disbiosis es una irregularidad o un desorden de la microbiota vaginal. Cuando hablamos de esto, pues se nos surgen tantas preguntas, ¿no? Microbiota, microbioma, flora vaginal, prebióticos, probióticos, que cuando lo hablamos en gastroenterología es tan frecuente que nos hablen de probióticos, prebióticos, del desequilibrio. Yo creo que en la consulta mis estudiantes que están por acá me van a escuchar todos los días, es que tienes un desequilibrio de la microbiota vaginal y las pacientes, ¿qué? Pero vamos a ver qué evidencia tenemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la eubiosis vaginal, la disbiosis y cuál es la importancia de esto. Esto no es un tema nuevo, esto lo hemos hablado, nos lo han enseñado a todos desde 1960, está publicado todos los lactobacilos que tiene la mujer, pero ¿por qué ahora estamos tan preocupados de la microbiota vaginal? Primero que nada, vamos a definir ciertos conceptos. ¿Qué es microbiota? Microbiota es el conjunto de comunidades microbianas que coloniza un determinado ente etiológico. Este puede ser la microbiota vaginal, puede ser la microbiota intestinal y de acuerdo a lo que veamos más adelante se van a dar cuenta que cada población tiene diferentes microbiotas.
Hay un estudio que fue publicado en la revista Virology en el 2021 donde habla que la microbiota vaginal de las mujeres en México es muy diferente a la microbiota vaginal que tenemos en Asia o que puede haber en Europa. Entonces es importante saber de esto. ¿Qué es microbioma? El microbioma es todo. Se dice que aproximadamente en la vagina tenemos el 7% de la microbiota del cuerpo. Existen más de 100.000 bichos que podamos tener dentro de la vagina la mujer y que estos pueden ser o buenos o pueden ser patógenos. Pero el microbioma, pues son todos los microorganismos vivos que se administran en cantidades adecuadas y confieren un beneficio para la salud del huésped. ¿Qué son probióticos y prebióticos? ¿Cuál es la diferencia? Esto está, todo el mundo, tienes una diarrea o algo, inconscientemente vas a la farmacia y compras probióticos, pero no sabemos si son los adecuados o no, porque en vagina, si mi paciente tiene una infección de cándida, una infección vaginal por bacterias, porque una mujer en menopausia que no tiene nada de microbiota vaginal, no pienso en darle unos probióticos. ¿Cuál es la diferencia en probióticos y prebióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que al consumirlo le van a dar un beneficio a la salud. La diferencia con el prebiótico son sustratos que no son digeribles y que estimulan el crecimiento de la actividad del microorganismo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Los probióticos pueden ser el Yakult, el yogur que todos conocemos. ¿Por qué? Porque me va a dar el origen de un microorganismo vivo y que al consumirlo me va a proteger. El prebiótico es algo que lo va a acentuar, ¿va? ¿Sí me di a explicar la diferencia? Si no me explico, me dicen, y me detengo. Pero las diferencias, ¿no? Ya hablamos, ya la doctora bien nos dijo que era disbiosis, y entonces aquí surgen dos definiciones importantes. ¿Qué es la eubiosis? ¿Para qué tengo que tener en vagina una eubiosis? Porque me va a proteger la mucosa de la colonización, porque puede haber microbiota variante desde el estado hormonal de la mujer, en la etapa reproductiva, en la etapa puberal o en la menopausia. Y la disbiosis, más que nada, es la disminución de los lactobacilos y de que van a haber de predominio patógenos. Estos principalmente van a ser lo que nos van a dar infecciones vaginales por tricomoniasis, candidiasis, vaginosis bacteriana. Pero ¿qué sabemos hoy de la microbiota? ¿Va? Les dije que desde 1960 a 1970 está publicado por el doctor Doderlein, lactobacilos de Doderlein. Todos hemos visto las cápsulas de lactobacilos de Doderlein, todos sabemos la importancia de esto. Y desde esta época se han publicado que existen 18 especies de lactobacilos. De estas 18 especies, hay tres que son súper importantes que sepamos, que es Crispatus, Hensei y Gasseri. Menciono esto porque cuando les mencioné el artículo de Virology, van a ver cómo cambia esta microbiota dependiendo del origen de la mujer. Hablamos que podía ir desde el 7 al 9% de todos los microorganismos que están en el cuerpo. Está relacionado la alteración o la disbiosis a la vaginosis bacteriana, cándidas, infecciones del tracto urinario y una exposición para enfermedad de transmisión sexual. Y si nos comenzamos a ahondar en el tema, nos vamos a dar cuenta que en biología de la reproducción también juega un papel la microbiota, que si tenemos una alteración en la microbiota, la fertilidad está afectada. Si hablamos en la parte de ginecología oncológica, va a haber un predominio y persistencia del virus del papiloma humano, que fue de ahí de donde yo me interesé en este tema. Existen aproximadamente 120 especies de lactobacilos y debemos de saber que no es que estos lactobacilos están siempre, comienzas a los 15, 14 años y que van a estar hasta el 50, a los 50 años, no. Es un microambiente dinámico que va a depender de la etapa reproductiva de la mujer. Estos son los principales lactobacilos que afectan o que están presentes en el tracto urogenital, ¿sí? Y les mencioné tres principales. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción de todo esto de la microbiota? Inhibir la adherencia a la mucosa vaginal, competir por los nutrientes, la inmunomodulación, la producción de ácido láctico, ¿sí? Y les vuelvo a mencionar los 3, 4 lactobacilos principales de las 18 especies que hay.
que es Iner, Crispatus, Hensei, Gaceri. Estos cuatro son los responsables de la producción del ácido láctico y de mantener un pH que no sea debajo de 4.5, además de producir mayores lactobacilos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da una vaginosis bacteriana? O estos casos de que la paciente le haces cultivos, todos te salen negativos y hay un nuevo término que se llama vaginitis aerobia, que también tenemos que tener en cuenta, que es literal una disminución de la producción de lactobacilos. ¿Por qué? Porque la producción de los lactobacilos me va a ayudar a mejorar el ácido láctico, a la producción de peróxido de hidrógeno y a bacteriocinas, que es literal lo que me va a mantener un equilibrio en la microbiota vaginal. ¿Pero qué me lo puede modificar? La genética, de dónde vengo, de dónde soy originaria. Ahora, no sé, yo no hago obstetricia para nada, ni en práctica privada, pero ustedes lo deben de saber mejor que yo. Esto de que durante la cesárea, si no nació por parto vaginal, le mojan con una gasita en la vulva a la paciente y le ponen parte de la flora bacteriana al bebé. Cuando yo lo escuché, yo dije, por favor, a mí no me lo hagan, ¿eh? Mis hijas nacieron por cesárea y le dije, no, 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 no me importa que no nazca con microbiota mía. Pero bueno, todo esto son factores que van a alterar al final, al cabo, en la edad reproductiva de la mujer, la microbiota, la inmunología, el entorno y el microbioma, por supuesto, de la mujer. Y este es el artículo que les he mencionado como 3 veces, cómo se cambia la microbiota vaginal dependiendo de dónde estamos. Y les mencioné 3 bacilos importantes, 4 lactobacilos importantes. Y vemos que en México uno de los principales lactobacilos es el Lactobacillus rhamnosus, no los 4 que había publicado en 1960 el doctor Doderlein. ¿Sí? A diferencia de otras partes de Estados Unidos, Canadá, China, Europa. Después del el rhamnosus, sigue el Gaceri y después el INER. ¿Cuál es la importancia de esto? Que debo saber cómo es la microbiota de mi población para saber qué lactobacilo o qué es lo que yo voy a darle a mi paciente para tratar. Y entonces dijimos que era un ecosistema dinámico, la vagina, que no siempre está en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque iban a cambiar por las influencias hormonales, por si tengo disminución del estrógeno en la edad de la perimenopausia, en la menopausia, en la pubertad, las etapas evolutivas, que si estamos en 3 ciclos menstrual, si tuvo actividad menstrual o no. Bueno, pero vamos a ver un poco qué es lo que cambia. Les dije, yo esto no vengo a enseñar ginecología, es solo un repaso de la diferencia de la vagina y del cambio de la microbioma de acuerdo a la etapa de la vida, pubertad. Todos lo sabemos, es una mucosa fina, poco húmeda, hay hipoestrogenismo, es producto de una contaminación de la piel y el intestino. Entonces, en las pubertas, ¿qué es lo que más tengo? Estafilococos, enterococcus. Es muy raro, o cándida, pero es muy raro que tenga una niña, una Gardnerella o una vaginosis bacteriana. En la adolescencia, pues ya hay los cambios hormonales, hay una secreción de estrógeno, va a haber un aumento en el espesor del epitelio, aumento de secreción del exudado, va a haber un exudado rico en nutrientes. ¿Qué pasa en el embarazo? Inmunosupresión, disminución del pH vaginal, un incremento de la subsecuente de la concentración de lactobacilos, principalmente en el tercer trimestre, las infecciones del tracto urinario son frecuentes. En la lactancia sabemos todo el hipoestrogenismo por la hiperprolactinemia y va a haber un aumento de las bacterias buenas intestinales y cambios en la mucosa vaginal. En la posmenopausia, el pH de la vagina se vuelve alcalino, puede llegar hasta 6 o 7. Hay una predisposición a infecciones de microbiota mixta, que es lo mucho que estaba comentando de vaginosis aerobia. Disminución de los nutrientes, del hipoestrogenismo y nos va a llevar a una atrofia. Y estos son es una gráfica que resume cómo se van dando los cambios. Desde el neonato, que puede ser un pH 4.5, hasta la pubertad, que puede ser 5, hasta la edad reproductiva 4.5, y después volvemos a un pH alcalino hasta de 6 o 7 en la menopausia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema
cuando se da la disbiosis, todas las infecciones vaginales que son el motivo de consulta más frecuente en una mujer. No, ¿qué es la vaginitis aguda? La vaginitis aguda es este término de que cuando tomamos cultivos no encontramos una bacteria o un hongo o una razón por la que justificar la infección de vaginal. No es una identidad única, representa hasta el 60% a nivel mundial, tiende a ser recurrente. Por eso es la importancia de hablar la microbiota, porque son infecciones que tienden a ser recurrentes. 75% de las mujeres tienen una infección vaginal en el transcurso de su vida. La candidiasis, todos sabemos de cándida, es la primera causa de vaginitis en la adolescente y en la mujer en edad reproductiva. 25-40% de nuestras pacientes son asintomáticas. 75% han tenido un episodio en la vida. Otro problema, la vaginosis bacteriana, todos sabemos que es un síndrome polimicrobiano, es el 20% del motivo de consulta, y literal es el resultado de la sustitución del lactobacilos por altas concentraciones de anaerobio gram negativo. ¿Va? Y muchas de estas pacientes solo perciben el olor, pero están asintomáticas, no tienen picor, molestias, ardor. Y el punto más importante es que hasta el 50%, a pesar de que demos el tratamiento dirigido, va a recurrir. ¿Cuáles son los criterios para la vaginosis bacteriana? Los menciono porque, aparte de recordarlos, que muchas veces algunos ya pudo haber olvidado, es importante porque nos va a ayudar para comprender los estudios de la evidencia científica del producto que les voy a hablar. Entonces tenemos los criterios de Ansel en 1983, que encuentra que todos no lo sabemos de memoria, la presencia de células claves en el microscopio, el olor fuerte a pescado, que es la prueba de KISS, la secreción vaginal homogénea verdosa y un pH mayor de 4 puntos. Y uno de los criterios importantes es los criterios de Nugent. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando pedimos un cultivo vaginal, es importante, a veces no le hacemos caso porque estamos buscando Gardnerella, estamos buscando la cándida y no le hacemos caso al conteo de lactobacilos, ¿sí? O ya no nos dijo bacilo gram negativo y ya, y no vimos qué tanto es el conteo. Entonces, en pacientes que tengan una presencia de cultivos menos de lactobacilos, menos de 5, ¿sí? Eso quiere decir que esa paciente, aunque no me reporten bacterias ni un nombre específico, pero tiene un puntaje de nube de menos de 5, es que tiene una disminución de lactobacilos y que lo más probable es que está teniendo una vaginitis aguda y me está dando síntomas mi paciente. Y es esa paciente que llega cada rato a la consulta y te dice, es que de verdad siento molestia, es que de verdad me arde, ya no hayamos qué hacer, ya le diste toda la batería de fármacos y no sabes. Estas pacientes tienen una disbiosis vaginal y debemos de buscar algo que hacer, ¿va? Entonces, esto es un poco la respuesta del huésped, cómo se da la vaginosis bacteriana. Y pues aquí está. La disminución de los lactobacilos me va a hacer pH y pues va a haber crecimiento ya sea de Gardnerella o de anaerobio gram negativo. La vaginitis aguda o aerobia, que tanto les he mencionado, fue un término que se hizo en 2002 y es la presencia de menos lactobacilos, ¿sí? Y con mayores cantidades de bacterias aerobias o entéricas y hay un aumento de los niveles de inflamación. ¿Cuál es la diferencia con la vaginitis bacteriana? Pues que no encuentras la presencia de una bacteria como tal. Aquí solo estás viendo la disminución de lactobacilos o puedes encontrar una de estas bacterias. E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, que pueden estar hasta 3 a 5 veces más aumentadas. Las infecciones urinarias, ¿qué puedo decir? En toda la etapa de la mujer hay riesgo de infección urinaria, el epitelio urinario comparte el mismo aporte de estrógenos con la vulva y la vagina, el 75 a 95% va a ser por E. coli, y un punto importante cuando hice esta revisión es que todos creemos que la orina es aséptica. Pues no, 20 a 50 a 500 especies bacterianas se encuentran en la orina. Y esto es importante saberlo porque también juega un papel importante la microbiota.
no voy a mencionar nombres comerciales, pero ustedes bien conocen varios que llevan el E. coli liofilizado y el objetivo es esto, dejar que por orina haya un mayor cultivo de bacterias para que hagas un efecto de bacteriocinas y no nos den más infecciones urinarias. ¿Sí? Entre el 50 y 60% de las mujeres van a tener un episodio de infecciones del tracto urinario, perdón, sintomática a lo largo de la vida. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a dar? Tiene vaginitis aerobia, tiene vaginosis bacteriana, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago para que esto no me recidive? ¿Qué más voy a hacer? Que el antibiótico le doy y me quita la microbiota, ¿sí? ¿Ok? Si es en la menopausia, voy a dejar estrógenos. ¿Qué más voy a hacer? Vamos a buscar una respuesta a esto. ¿Los probióticos serán la solución? Vamos a ver. Vamos a ver que hay evidencia científica. ¿Se acuerdan el cuadro que les dije que en México había muchos rhamnosus? Pues hay dos lactobacilos que obviamente no se iniciaron ayer. Hay publicaciones desde 1980 independientes de Lactobacillus reuteri y Lactobacillus rhamnosus, ambos que colonizan la microbiota vaginal. Y ellos encontraron que hay más de 30 publicaciones. O sea, hacer una exposición de todo de estos dos lactobacilos nos vamos a llevar más de 5 horas, pero hice un resumen. Hablemos un poco del Rhamnosus. El Rhamnosus, el 60% de la población mexicana lo tiene, y a donde mayor se aisló fue en el uretra. Hay más de 80 publicaciones, 32 estudios clínicos, y lo que vieron que el Rhamnosus tenía el poder de hacer una producción de ácido láctico, de peróxido de hidrógeno, y que tenía un efecto de bacteriocina, que es un efecto bactericida. Y inhibir el crecimiento de uropatógenos, tenía buena adherencia a las células uroepiteliales y tenía propiedades inmunomoduladoras. Y el Reuteri, este era propio de vagina, ¿sí? Existen más de 65 publicaciones científicas, ¿sí? Y tiene casi las mismas particularidades que el Rhamnosus, ¿sí? Tiene una buena adhesión a las células uroepiteliales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vinieron, se estudiaron los dos lactobacilos independientes y a alguien se le ocurrió en el 2001 juntarlos. El nombre en Estados Unidos comercial es otro, y lo habían puesto vía vaginal, pero vieron que cuando lo daban vía vaginal, a la semana ya no estaba persistente en la vagina. Entonces las pacientes pues volvían a las infecciones vaginales recurrentes. Entonces uno de los investigadores se les ocurrió darlo vía oral y vieron que por vía oral puede permanecer en la región del ano hasta 3 semanas y que va a migrar a vagina. Y entonces al migrar a vagina y permanecer hasta 3 semanas en el tracto genital inferior, iba a prevenir las recurrencias e infecciones vaginales y urinarias, porque lo que hacía era una mayor producción de lactobacilos de microbiota sana. Este fue el primer estudio que lo hicieron de aplicación vaginal. Dieron mejoría, pero después de varias semanas, ¿sí? Porque se eliminaba muy rápido. Les dije que iba a hablar de Nugent porque habían usado el score de Nugent para predecir el número de lactobacilos y saber si estos lactobacilos realmente iban a mejorar la microbiota. Le dieron, perdón, 2.5 billones de unidades formadoras de colonias por día versus un placebo, y le dieron 14 días de tratamiento. Y vemos que el score de Nugent, el nombre en Estados Unidos es Curex, ¿sí? Las pacientes que tenían el score de Nugent entre 4 a 6 siguió igual, y en el que le dieron el Lurex, que era la combinación de ambos lactobacilos, disminuyó el score de Nugent, quiere decir que aumentó el número de lactobacilos hasta un 39%. Ahora, eso fue en pacientes con un score de 4 a 6, sin definición de vaginosis bacteriana, de cándida ni nada. Ahora vamos a ver con vaginosis bacteriana. Este fue un estudio randomizado, doble ciego, hicieron en Canadá y Nigeria. Y este score de Nugent tenía 4 a 6, también tenían signos clínicos de vaginosis bacteriana, pero aquí a las pacientes las trataron con metronidazol y al otro grupo la trataron con metronidazol y la combinación de lactobacillus.
una hora después del antibiótico y se lo dieron 30 días. Y aquí podemos ver cómo la mejoría de las pacientes que le dieron el tratamiento, obviamente de antibiótico, porque estábamos hablando de una vaginosis bacteriana, con los probióticos, que en este caso es Reuteri y Rhamnosus, mejoró una mejoría de la infección vaginal, de la vaginosis bacteriana después de 30 días. ¿Sí? Estos son uno de los artículos más relevantes. Les hice una tabla de los principales artículos que se publican, ¿sí? Que hay publicado de estos dos lactobacilos y con el tiempo, ¿sí? Para infecciones de vías urinarias, para infecciones de vaginosis bacteriana, de vaginitis aerobia, solo para colonizar, ¿sí? Y ese era de Rhamnosus. Ahora vamos a ver perdón, eso era en vaginosis bacteriana, una disculpa. Y ahora vamos a hablar la combinación de estos dos lactobacilos con la presencia de candidiasis vaginal. En estas pacientes que están con candidiasis vaginal por las razones que sean, porque son diabéticas, porque tienen hipoestrogenismo, no sé. Entonces, la dosis que ellos dieron fue fluconazol, 150 miligramos vía oral en el grupo placebo y en el grupo, en el otro grupo, perdón, fueron el fluconazol con el Lurex y vieron una disminución de recurrencia de la candidiasis hasta del 73%. ¿Cuándo le dabas el Lurex por 30 días? ¿Cómo lo daban? Daban el fluconazol, a la hora comenzaban con la combinación de lactobacilos y lo dejaban vía oral por un mes. Y después volvieron a hacer cultivos y vieron que había una disminución hasta el 73%. ¿Sí? Y aquí podemos ver para infecciones de tracto urinario en pacientes tratados con trimetoprim sulfa versus trimetoprim sulfa con el tratamiento de Durex y vieron una reducción hasta del 50% de infecciones urinarias a recurrencia. En el embarazo, igual, vieron una mejoría hasta de un 43% de recurrencias de infecciones del tracto urinario en embarazadas y la seguridad para la embarazada se puede utilizar con seguridad, no tiene un efecto adverso como tal. Entonces, en México el Lurex se distribuye como Bavic, que son dos lactobacilos, que es el Reuteri y el Rhamnosus, ¿sí? Y tiene aproximadamente 100 mil millones de unidades deformadoras de colonias de ambos, la dosis de indicación, ¿sí? ¿En cuáles las vas a usar? Una cápsula al día por 30 días, ¿sí? En mujeres en edad reproductiva, climaterio, menopausia, posmenopausia, en el embarazo y la lactancia, cuando estás viendo que tienes infecciones urinarias o infecciones vaginales a repetición. Y como prevención, pacientes que tengan infecciones a repetición es una cápsula al día por 15 días, o en niñas que estemos viendo prepúberes, que estemos viendo infecciones vaginales, se da por 15 días. La presentación viene de ambas, de 30 tabletas o de 15 tabletas. ¿Sí? Si es un poco de resumen, me va a prevenir las infecciones, por ejemplo, en las pacientes con inicio de tratamiento hormonal, de hipoestrogenismo, en los tratamientos de antibióticos de una infección esporádica, no en pacientes que está viendo que te está recidivando varias ocasiones, pues no lo voy a dejar 15 días. En estados biológicos y 30 días, pues en las pacientes con vaginosis bacterianas, con infecciones recurrentes o el uso de antibióticos recurrentes, pues damos Bavic por 30 días. Para ya finalizar, entonces, pues nos llevamos del concepto de eubiosis, disbiosis, la importancia de la microbiota vaginal, que va a ser determinante en la salud vaginal de la mujer en cuál etapa reproductiva, y que tenemos opciones de tratamiento en conjunto, ya sea con un antibiótico o un antimicótico o estrógeno, que tenemos cepas específicas que van a colonizar la microbiota vaginal para obtener un beneficio geniturinario. Y para finalizar, dejo esta frase de René Dubos, que dice que los estados de salud o enfermedad son las expresiones del éxito o fracaso experimentado en el organismo en sus esfuerzos por responder adaptativamente a los desafíos ambientales. Dejo mis redes sociales
Para preguntas y respuestas quedo a sus órdenes. Provecho. Bueno, a continuación tenemos el tema de hormonas bioidénticas. Obviamente es un tema controversial. Sí, no, qué complicaciones puede haber. El auge que está teniendo a nivel de población abierta, de seguro están teniendo ustedes muchas pacientes que llegan postclimatéricas diciendo, oye, ¿sabes qué? A mi amiga o yo me lo pusieron, yo no me vengo a que me des tratamiento, sino nada más a que me des mi chequeo de mastografía, ultrasonido y ahí nos vemos. No me las quiero dejar de tomar. ¿Qué es lo que hay hasta ahorita? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces, para esto, platicando con la doctora Paloma de la Torre, vamos a hablar al respecto. Y adelante, Paloma, si usas. Provechito a todos. No se vayan a acabar el brócoli porque le evitamos todos. Pero bueno, aquí hay varias cosas con este tema que me parece muy interesante y cuando lo platicamos, Luis y yo, fue porque nos llegó en el correo de la FEMECO y nos llegó, creo que de un laboratorio, unas revisiones interesantes que seguramente a ustedes les llegaron también. Y si nosotros nos ponemos a revisar, porque como que luego decimos hormonas bioidénticas no, y a mí se me ocurrió ponerme a averiguar por qué no y dónde están los estudios de por qué no. Entonces, los estudios que habíamos encontrado y oyendo también alguna vez una plática de Celis, eran muy, como muy chiquitos. Pero entonces hay varias cosas que se pueden hablar acerca de las hormonas bioidénticas. Entonces, si pasas la que sigue, Toñito. Y entonces, en esta revisión que hay de la COG, este es de la COG, empiezan por poner este caso clínico, que es como todas las pacientes que nos llegan al consultorio, y en este caso que esta paciente menciona que, que tiene algunas cosas que oyó de las hormonas bioidénticas. Y si ustedes buscan así como me siento cansada, soy menopáusica, les salen 400 estudios donde les dicen que van a estar sensacionales, que van a tener una mejora de la libido, que van a tener mucha energía, que no van a perder hueso, que se van a sentir sensacionales. Y entonces esta paciente que dice que se quiere sentir como en su juventud, aunque sea un modelo de los 60, ¿qué le van a responder ustedes que sea basado en algo inteligente para poderle decir a la... Entonces, si gustan, si gustan, vienen a hacer algún comentario, adelante, vamos a hacerlo interactivo entre todos, nada más nos vamos a parar aquí adelante y a hacer un resumen de esto, ni a hablar de lo que nosotros tenemos de experiencia. Yo creo que podemos irlo enriqueciendo. ¿Qué es lo que ustedes mencionarían a la paciente si le dices, oye, si me hago este estudio, si me haces, tú me mandas estos tratamientos, me sale más barato si me voy con el doctor que está poniendo en los playlets? ¿Qué onda? Me voy para allá, me sale más barato todo, son idénticas, se parecen a lo que yo estoy produciendo. ¿Qué le vamos a mencionar? ¿Están a favor, en contra? Podemos levantar la mano. ¿Quién está a favor de las bioidénticas? Eso es lo primero que deberíamos de preguntar. ¿Hay alguien aquí que ponga hormonas bioidénticas tomadas, inyectadas en pellets o de alguna otra forma? Ya di la verdad, No. Alejandro. Ok, levanten la mano. ¿Quién sabe de médicos aquí del hospital que sí la ponen? Que sabemos. ¿Quién sabe? Levanten la mano. ¿Quién sabe que sí la ponen aquí? No ustedes, sino colegas. Yo sé de tres, ¿ok? Y sí la están poniendo aquí en el hospital. Sí Y la están. acabamos de ver que en Estados Unidos, ¿qué fue? ¿2 billones de dólares anuales? Sí, 2 billones de dólares anuales en la producción de hormonas bioidénticas. Billones, o sea, qué bien se venden. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema que tenemos? Que lo que está hecho por los estudios, primero acuérdense que primero nos desprestigiaron con el estudio luego hubo las revisiones y luego ya se dio cuenta que la selección de pacientes era muy mala y cuando le platicas en el consultorio a una paciente, este estudio fue hecho por cardiólogos y que se los explicas, los pacientes dicen, ¿y por qué por cardiólogos? Exacto, y tú nomás leíste el artículo de Times que decía que qué mala onda. Cuando se hacen todas las revisiones a 15, a 20 años y ahora creo que ya vamos en 30 años después de... Entonces que se ha explicado que desde la selección de los pacientes era como mi tesis, que también desde ahí estuvo mal, y que entonces no protege cardiovascularmente las hormonas bioidénticas y que tampoco son como ellos las quieren vender de hormonas a la medida.
Entonces, una de las cosas que a las pacientes les ayuda mucho es que dicen, es que tú me mandas mastografía, me haces un ultrasonido, tanto en mama como ginecológico, me vas a tomar un estudio citológico y tengo que tener una densitometría. Y en cambio, estos amigos llegan, tú le dices, me siento cansada, no tengo ganas de hacer nada, tengo una resequedad vaginal, no decimos síndrome genitourinario, y entonces le dan una prueba de saliva que estuve buscando si era, que según esto cuantifica FSH y estamos ahorita platicando, si la cuantifica o nada más te dice si está positivo o negativa, para poder decir que ese paciente que tiene una FSH alta, le vas a mandar alguna hormona de estas. Y que entonces, basado en esos estudios, la saliva, le van a decir que le van a dar el compuesto que la paciente necesita. Entonces, Entonces dicen, no te preocupes, vamos a medir tus niveles en saliva y vamos a ver si estás alta en qué hormonas, estás bajas en qué hormonas. Vamos a escribirlo en la receta, lo mandamos al laboratorio, el laboratorio nos lo procesa, nos lo manda y tú dime, ¿cómo lo quieres? ¿En gel? ¿Supositorio? ¿Tomado? ¿Sublingual? ¿Inyectado? ¿O en pellets? Enrique. No sé si recuerden, pero hace como 2 o 3 años tuvimos una sesión de esto. Vinieron los del laboratorio, vino un doctor de Guadalajara que pone 3,000 pellets diarios y nos querían vender usted pone pellets y en vez de la consulta de 300 pesos va a cobrar 5,000 o más. Y así lo he visto. No estaban autorizados por la FDA, no estaban autorizados por, por eso, déjame. No estaban por la FDA, no estaban por la COFEPRIS. Y entonces, lo que quedamos en ese entonces la mayoría dijo, uno, primero no están autorizados. Es mentira lo que están diciendo porque no tienen estudio. Tres, la gran mayoría de ustedes que han revisado pacientes que tienen pellets, tienen de repente el estrógeno 350, la progesterona, se la dan o que no ovulen. O sea, es todo un desgarriate. Que se sienten bien, yo no sé si sea psicológico, que se sientan bien, pero están llenas de hormonas. Entonces eso les hace sentir como que pues tienen 18 años y no es cierto. No tienen estudios de producción de cáncer de mama con ese o sea, era un desgarriate y era lo que se vio en ese momento que era una cuestión económica. O sea, en vez de mi consulta de 1,000 pesos, pues voy a cobrarle. Usted como que requiere un poquito más de estrógenos y 3 cuartos de testosterona, y entonces, pero en 8,000 pesos la voy a dejar, bueno, como máquina de escribir eléctrica. Entonces, ¿hay algo diferente de lo que pasó ahí? pues no hay nada diferente porque no está aprobado ni por la FDA, ni por el COGEPRIS, ni por la MEA, ni por nadie. Incluso yo que estuve tratando de buscar así como de los dos lados, a ver, supongamos que yo quiero abogar por el demonio, no encuentras ningún estudio en sustento y los estudios que hay de sustento que tratan de demostrar que la farmacodinamia, por eso es que hay pellets o vía oral o hay unas obleas, mejorara. No hay estudios que puedan ser concluyentes porque no están elaboradas a dosis estándar, como cuando tú puedes decir 0,625 de estrógenos conjugados o que puedas decir 2 de estriol, ¿no? O de estrona. Entonces, se vuelve muy importante que además hay dos fábricas muy importantes, no la de China, la de India. Exacto, y además aquí los niveles de producción que están teniendo o las fórmulas de producción que están teniendo van a variar únicamente qué porcentaje tiene de estradiol, qué porcentaje tiene de estriol y qué porcentaje tiene de estrona. Nada más. Eso es lo único que van a variar. En presentaciones previas sí le ponían dihidroepiandrosterona, progrenolona, testosterona y progesterona, pero ahorita ya no nada más están variando en eso. Entonces, eso que van a individualizar las dosis también es falso. Ni ven los niveles de función funcionamiento renal y funcionamiento hepático para poderle graduar la dosis, tampoco lo hacen de esa manera.
Alex, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo hice ginecoendocrino en la 4 y se me hacía lógico estudiar lo de hormonas bioidénticas, entonces tomé los cursos de hormonas bioidénticas. Hay cosas que se ven lógicas y hay cosas que se ven contradictorias. Las llenan de testosterona. Entonces ahorita tengo una pareja que a los dos les dieron sus hormonas bioidénticas y los dos tienen un bloqueo hormonal. Los dos fueron por cuestión de fertilidad y los dos traen un bloqueo. Ella traía como 300 testosterona sérica y él pues ya tiene un hipogonadismo terrible, ya tiene, Ya está además, llorando diario. tiene todo lo necesario para que nunca él vaya a tener hijos. Sus hijos van a ser donados por alguien más. Pero bueno, sí, una de las cosas que ellos mencionan es que cuando se ven los niveles que existen séricos de algo, ellos comentan una frase que dice, esté en niveles normales, pero no está en un nivel óptimo de funcionamiento. Entonces, con ese nivel óptimo de funcionamiento, ellos le empiezan a marcar y ponen una regla. Si el estradiol, si la progesterona, si la testosterona te sale en tal nivel, necesita tal cantidad. Y te ponen una gráfica. Y en base a eso te ponen pellets básicamente. Entonces, con eso te lo justifican. Lo que no me gustó a mí también fue la aplicación. Es una aguja grande, ¿no? Esa que te la ponen arriba dirigida al pliegue interglúteo, o sea, pues es un punzón eso, como para meter eso, o sea, Para se me meter hace cintas agresivo. suburetrales, ¿no? Más o menos. ¿Mande? Para meter cintas suburetrales, más o menos. Como parasita más grande. Como para implante, ¿no? Como para implante. Pero largo. Sí. Entonces, sí se me hacía muy agresivo. Ahora, desafortunadamente la gente cree que porque algo puede venir de origen Natural. de una natural, ¿sí? Ya no te hace daño, ¿no? Entonces las hormonas vienen de origen, puede ser una planta, puede ser sintético, puede ser de la yegua, como los estrógenos conjugados, y al entrar al organismo sigue siendo una hormona. Entonces, hay cosas que podría llamar la atención, hay cosas que no. Por supuesto que la testosterona en la mujer menopáusica tiene un efecto muy evidente y es muy útil, pero hay que ser muy prudentes. Los efectos virilizantes en las mujeres posmenopáusicas hay que ser muy prudentes. Al rato que llegue hablando así, a lo mejor se enoja. Yo creo que ahí hay también, ahorita como que hay una fuerte corriente del estudio de los andrógenos en las mujeres menopáusicas por una serie de medicamentos que se acaban de lanzar en Europa. Los efectos androgénicos, nosotros que tenemos aquí el de Carnot, que tenemos de baja y de alta dosis, y que la indicación es que los uses por 6 meses y luego que no lo uses un rato y luego que las dejes. A mí me parece muy interesante, yo lo he usado bastante, y me parece muy interesante que hay pacientes que se quejan de la voz ronca. Hay pacientes que no les importa la voz ronca, pero se quejan porque aumentó el tamaño del clítoris. Y tengo unas fotos de hipertrofia de clítoris impresionante y dicen, no me importa porque puedo tener una mejor sensación cuando tengo relaciones. Y hay pacientes que le molesta mucho que se caiga el pelo. Entonces, cuando después de utilizar los 6 meses les he preguntado, ¿qué es lo que más te ha molestado para saber qué? Pues hay gente que le vale gorro si se le cae el pelo, pero hay gente que se preocupa y se angustia muchísimo si se le cae el cabello. Entonces, creo que eso también se vuelve interesante porque las pacientes tienen con los andrógenos una mejoría en la fuerza para seguir haciendo las cosas. Y eso es muy interesante, pero con los valores que se encuentran con las bioidénticas, con testosterona y con dehidroepiandrosterona y la progesterona, que también por ahí también tenemos aquí en México, si es la progesterona bioral, se va a tener una vida media muy corta, pero si es en un pellet es muy alta. Y sabemos que la progesterona también se va a biodegradar en otro tipo de hormonas que nos va a dejar algo ahí en grasa, ¿no? Y demás. Entonces creo que se vuelve muy interesante saber la farmacodinámica del producto y además que la paciente está convencida que se lo hicieron a su medida, cuando realmente nada más hacen 3 compuestos. Y entonces cuando le dices, oye, ve con el que te la puso y pregúntale que qué te puso. Ah, pues no, que el doctor dice que me puso lo que yo necesitaba. ¿Y cómo supo que necesitabas? Porque me hicieron mi estudio de salud, ¿no? Entonces, creo que es eso, hablando de la farmacodinámica, se vuelve muy interesante.
Ahora, otra cosa importante es que todas estas hormonas bioidénticas que están en el mercado están catalogados en todo lo que es Norteamérica como suplementos alimenticios, ni siquiera están como medicamentos. También en los laboratorios de la FDA se han puesto a investigar los niveles de qué tanto estas hormonas tienen lo que realmente están diciendo que tienen y no han llegado ni al 41% de la eficacia hormonal que están teniendo. En los estudios aquí en México hay un laboratorio, ahorita no recuerdo cuál es el que hace estas pruebas y con varios antibióticos, antiinflamatorios y demás que están como medicamentos genéricos no llegan a ser los mismos de patente y eso lo tenemos nosotros bien claro con la respuesta de los pacientes. Y los de similares ni se digan, eso no llega ni al 30% de la efectividad de los de patente. Y entonces aquí tenemos otra cosa en contra. Te están poniendo una dosis que ni siquiera es la dosis que te están diciendo que te están poniendo. Otra, en la FDA encontraron que laboratorios de hormonas bioidénticas mexicanos están utilizando progesteronas que no son biocompatibles con los humanos. Traducción, no le sirve de nada la progesterona, entonces como si estuvieran dado puros estrógenos. Por Y eso además estamos... así dice, Mexican Laboratories, en la de la Mexican Laboratories. Yo quería comentar con respecto al término. El término de bioidéntico es un término realmente comercial, porque nosotros tenemos estrógenos, que es estradiol, por vía dermatológica, o sea, se usa por la piel, y podríamos decir, pues es bioidéntico, pero ellos lo utilizan, la gente que utiliza estas opciones, lo utiliza para hacerle creer a la gente que es diferente, que están con lo más natural. Pero es mercadotecnia, 100%. Y la otra situación que se me hace como interesante comentar, en alguna ocasión que vino Simon, que es uno de los, James Simon, que es uno de los que más ha hecho estudios sobre todo esto, él dice, esto no es nuevo, dice, yo lo hice hace muchos años, dice, pero encontré un problema muy serio del cual nadie habla, y es la dependencia de estos pellets. Quitarle a una paciente un pellet es bien difícil para cambiarlo, no quitarlo de darlas de baja, pues, o sea, que ya pasó el tiempo y que le digas, ya no se lo voy a volver a poner, voy a empezarle a dar una combinación, les cuesta muchísimo trabajo y entonces entran en un círculo vicioso de, pues es que no quisiera, pero pues me lo tengo que poner. Entonces, eso me parece Ok. Lo que hacen de las mediciones, no en cuanto a lo que son los niveles de saliva de las hormonas, tampoco hay estudios que digan tantos niveles séricos de tal hormona corresponden a tales niveles de la hormona a nivel de saliva. Tampoco hay estudios o tampoco que digan, ok, vas a ver un incremento en los niveles hormonales al dar tal platelets en saliva, tampoco hay nada. Entonces también ahí tiene cierta ambigüedad en los resultados. Yo creo que es muy interesante que, no solamente por el efecto psicológico, sí se sienten mucho mejor, como cuando les das esa traducción de la palabra de well-being, que sería traducido como el bienestar. Hay muchos pacientes que empieza a bajar el estrógeno, progesterona y empieza a subir FSH y se sienten cansadas. Y te dicen, tengo 52 años y yo les digo, pues sí, güey, te quedan como 35 de vida porque ahora estamos viviendo más y vamos a pedir que trabajes hasta los 65, 70 o más y no tienes ganas. Y a veces los pacientes pueden estar muy bien en su cerebro, pero les falta la fuerza para levantarse. Sí, como yo, güey. Entonces, hay gente que le falta la fuerza para poderse levantar y cuando les pones algo así se sienten mucho mejor. Ha sido interesante porque una vez con unos doctores de Guadalajara, que no son los que ponían los pellets, estábamos discutiendo del otro, de la cremita del Boutigel, y que te lo embarrabas así, que si funcionaba o no. Y entonces ellos hicieron empíricamente decirles a los pacientes, a ver, estas que se pongan estas que se pongan el billete y vamos a ver cómo les va. En ninguna hubo ningún cambio que se sintieran mucho mejor, lo cual es interesante porque es piel. Pero cuando tú mandas un medicamento intravaginal que se va a absorber en una mucosa, y aquí nos podemos acordar de la plática que diste y de lo que dice Santiago Palacios,
acerca de la vagina, este nivel de agua, la tensión que hay en la vagina y cómo podemos mejorarla para evitar el síndrome genitourinario. Esto no te lo da a nivel vaginal. Sí. Sí, doctora, buenas tardes. A mí lo que me preocupa mucho realmente son, ¿qué nos pueden decir de los efectos adversos? Y a lo mejor no de una clitoromegalia. ¿Qué nos pueden decir de mama, de endometrio, de todas estas hormonas bioidénticas con respecto a cosas que sí son peligrosas? Fíjate que a mí me pasó con una paciente que llegó que le habían puesto un pellet de quién sabe qué, y le hicieron estudios, no, entonces le mandó a hacer mastografía y todo lo demás, que además ella menciona que como sentía mamas así como de la Titanic, pues y le encontramos un BRAF 4. BRAF 4. Y entonces cuando se lo mando al oncólogo, pues es un BRAF 4 y ¿cómo lo sacas? No se puede sacar. Y te tienes que esperar todo el tiempo que vaya a durar porque era 4. Entonces, imagínate, y luego le dices, ok, y yo le hago la biopsia y lo saco, y entonces, ¿cómo le hacemos el seguimiento y demás? A mí se me hace una de las cosas más peligrosas, esa, por ejemplo, ¿no? Porque, Perdón, de lo que yo vi cuando vi los profesores que dieron el curso este de bioidénticas, la mayor parte de los profesores de estos cursos que tomé, primero, médico general, no ginecólogo, ya empezamos. No había medidas de seguridad. Sí sacaban algunos estudios generales de sangre, pero como bien dices, estudios de mastografía, conocer su estado hormonal, etcétera, pero para nada. Y de lo que yo he visto aquí en el consultorio son pacientes que reciben terapia con hormonas bioidénticas, pero traen hiperplasia de endometrio. Y ahora a la hora que les preguntas, ellos combinan alguna cosa naturista, por ejemplo, les mandan crema de camote con esas son las que dice la COG, porque te dicen del camote laboratorio mexicano y si quieren les mando el artículo. Que supuestamente produce progesterona y te contrarresta el efecto del según estrógeno. Ellos, sí. Entonces, lo que le dije a una paciente, le dije, bueno, determinamos tus valores de tu nivel de progesterona. Si vemos que está alto, pues sigue con tu crema de camote. No, pues estaba en 0. ¿Qué es lo que decía Luis? Además, se demuestra que esto no tiene ningún efecto. Mira, por ejemplo, cuando estuve estudiando todo lo de soya para ciertas personas, para que la soya funcione, si te la tomas vía oral, tienes que tener una enzima que la desdoble para que realmente tenga un efecto estrógeno. No tienes la enzima en tu intestino, puedes comerte 40 tofus o 40 pastillas con soya que no te va a servir de nada porque falta esa enzima para desdoblarla. Y por ejemplo, alguna población mexicana, sobre todo del sur del país, sí la puede tener. Y eso es por culpa de la NAO de China, porque los chinos la tienen. Pero del centro para arriba no hay en unos estudios que estuvieron hechos aquí en México regionales. Entonces, creo que sí, todavía no hay ninguna demostración de que esto sirve, no hay estudios de que puedan tener algún efecto benéfico. Si gustan, les mandamos los artículos y las revisiones para que los puedan tener y sustentar con los pacientes. Que sí, doctor. Bueno, yo quiero nada más hacer un comentario muy breve. La, la paciente cuando recibe hormonales y en esta etapa menopáusica, se siente muy bien. Esa es la verdad de las cosas. La gente se siente maravillosamente bien, tienen relaciones, están a gusto, les va muy bien, siempre andan con una sonrisa. Lo que pasa es que cuando llegan con nosotros a preguntarnos qué hay, nunca casi, bueno, yo nunca he comentado de este tipo de hormonas, ¿no? Yo le doy lo que antes le dábamos habitualmente, pero, pero yo sí quiero ponerme en el asiento de la paciente. La verdad, si siente tan bien la gente, yo sugeriría que hay que explicarle los pros y los contras que hay cuando se le da este medicamento. Eso es todo. Si la paciente en un momento determinado desea con los riesgos inherentes que uno le está establecido, que se le ponga un pellet, pues ya no hay ni vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque finalmente la gente va a ir con la persona que le ponga un pellet.
va a estar feliz con la gente que le ponga un que pellet. aquí ya sería dependiente de la paciente. Lo que yo creo es cuando nos llega la paciente ya con el pellet o ya con las bioidénticas. De aquí es donde se vuelve muy interesante porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa paciente para saber cómo la vamos a manejar y cómo la vamos a dejar. Como dice Miriam, ¿no? Una vez que baje tu nivel de hormonas del pellet, pues o te daré el chocongo o unos toques muy buenos o algo porque se sienten súper arriba, ¿no? Y digo, simplemente todo lo que les tenemos que explicar, desde que si te voy a dar estrógenos vía oral, no te los puedes tomar con jugo de toronja, por una bola de broncas con el citocromo, que también por ahí hay un montón de artículos nuevos con eso, y que más ha apoyado esto que ya sabemos de hace muchos años acerca de la toronja y los estrógenos, que todo eso también tenemos que explicarle a nuestros pacientes, aún usando un medicamento tan conocido como estrógenos vía oral, sí estandarizado. Entonces, yo creo que el manejo de la paciente menopáusica y posmenopáusica es muy interesante y que sí tenemos que tener mucho cuidado para lo que estamos seleccionando, ¿no? Pero lo que dice la explicación al paciente es lo fundamental. Sí, ahí es el tema principal. Yo creo que es el que tocas y es con el que me gustaría cerrar este tema. Es el punto de vista de la paciente, el éxito subjetivo que está teniendo del tratamiento. ¿Por qué? Porque te va a llegar ella diciéndote, es que me siento cansada, me se cae el cabello, ya no soporto a mi marido, no tengo nada de líbido. ¿Qué me vas a hacer? Y ninguna de esas cuatro son indicaciones actualmente de una terapia hormonal de reemplazo o posmenopáusico. La única indicación es los bochornos que está teniendo la paciente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de armamento para ayudarle a esa paciente ahorita? Nada. En cambio, la mercadotecnia tan alta, con todas estas bombas hormonales, sí lo está haciendo. Entonces, yo creo que ahí vale la pena ponernos a pensar cuál va a ser nuestra terapéutica y nuestro modo de actuar con nuestras pacientes en esta etapa de la vida que también es muy importante, ¿no? Porque 50 años, quizá reproductiva, económica y socialmente, que se sienta de la trompada, está cañón. Enrique. Que se debería, yo por lo menos tengo una opinión de esto. A mí me llegan también pacientes como todos ustedes que, oye, me estoy tomando esto y bueno, déjame estudiarte y te digo, que encuentro niveles de peligrosos. Entonces, mi obligación como médico es decirle cuáles son los riesgos que hay. Esa es mi obligación. Oye, es que me siento muy bien. Bueno, pues también si te das 3 pericazos al día, también te vas a sentir muy bien. O sea, y no se los voy a recomendar. O sea, yo le recomiendo, si eso te hace sentir bien, pero tienes estos peligros. Oye, ¿cómo le hago para la libido? Que es otra bronca que tenemos a diario en consulta. Pues es que, bueno, yo sé que si le doy un poco de progesterona, aumenta la libido, pero bueno, durante un tiempo, pero todos los estudios que hay serios demuestran que no. O sea, que des o no des, entonces yo creo que ahí entra más la psicología de, no sé, lo que ustedes quieran. Pero mi obligación como médico no es de que, qué bueno que te sientes bien y entras. Mi obligación como médico es que, uno, no está autorizado por alguna razón. Dos, no hay estudios sobre riesgos, principalmente cáncer de mama. Mi obligación es decirles, tú sabrás lo que haces. Mira, Yo creo que algo que a mí me ha funcionado es explicarles exactamente todo eso y sugerirles la página de Menopause Rating Scale y que ellas se autoevalúen. Entonces, yo difiero un poquito con respecto a que solo los bochornos son la indicación. Yo creo que cuando se hacen la autoevaluación, te salen con un porcentaje, un puntaje en el cual tú ves que hay muchos factores que están alterados y dices, ok, creo que eres candidata para utilizar una terapia hormonal. Entonces, a partir de ahí, le das todas las explicaciones de riesgos, beneficios, y yo siempre les digo, aunque todavía ni sepan nada de los pellets y de las bioidénticas. ¿Cuál hoja dices? La de Menopause Rating Scale. Es una escala. Una escala de menopausia que la encuentras en la página y viene traducida en diferentes idiomas. Y entonces lo pone por caritas. Sí. Sí, no, cuánto, ¿no? Y al final está el puntaje. Yo les digo, mándamela y platicamos. Cuando ellas todavía no empiezan ninguna terapia, les digo,
A ver, vas a oír muchas opciones. Por ahí tus amigas te van a decir que los pellets, que las bioidénticas, que te hacen la determinación en saliva y que la máquina del muerto. Sin embargo, tú tienes que ser objetiva con respecto al riesgo y al beneficio. Ellos te van a decir que esas no tienen riesgo, pero por supuesto tienen riesgo. Son hormonas como cualquier otra. Entonces, trato de irme por esa vía para que ellas tomen la decisión y de repente de todas maneras no me pelan y se van y se ponen un pellet, ¿no? Ay, ¿qué crees? Ya me lo puse. Ah, pues muy bien, ya te expliqué, tú tomas tus riesgos, es tu decisión, pero yo les explico que si llegan a tener por mala suerte un evento de trombosis, no hay forma de quitar el efecto o un cáncer. A mí me pasó lo que te pasó con esa paciente BRAF 4, pero era 5. Y entonces el oncólogo me habló y me dijo hasta de que me iba a morir. Le digo, a ver, momento, un oncólogo que yo no conocía. Le digo, yo ni se lo puse, o sea, tranquilo, no le puedo quitar la nalga, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo le quito el efecto? Entonces, pues tú opérala y ponle todo lo que tengas que ponerle. Pues no puedo hacer nada para quitarle. Entonces me dijo, ah, ¿tú no se lo pusiste? Pues claro que no. O sea, la señora fue con un médico, hay uno por ahí, por el inglés, que es muy famoso, que es creo que es reumatólogo, no sé qué es, pero bueno, el cuate se la pasa poniendo pellets. Bueno, eh, les explico los casos que ha habido complicados y les digo, tú tomas tus riesgos. Yo creo que no puedo, y para los médicos, yo lo que diría es, a ver, te vas a aventar un boleto. Ahorita que están las demandas que los pacientes creen que es como muy buen negocio demandar. Entonces, imagínate que te demanden, ¿cuál es tu evidencia científica para poder defenderte? O sea, yo eso es, creo, algo que es importante. Bueno, pues si no tiene ningún inconveniente, ya, bueno. Lo que veo peligroso es nuestra propia seguridad de las pacientes en varias situaciones. Una paciente que llega a tu consultorio y que ha escuchado de pellets. Obviamente es nuestra obligación darle la información adecuada y a ver si la paciente se convence de no seguir por ahí. Otro escenario que puede pasar es la paciente que ya está con el pellet y quiere que lo continúes. Ahí va a ser una situación difícil. Primero, no te dan una receta, o sea, que diga lo que le prescribieron o un resumen clínico. Tienes que estarte imaginando qué tiene o qué pasó. Y la otra va a ser que en un momento dado tenga secuelas por lo que le hicieron. Entonces tú te tienes que estar imaginando, entonces tú supones que le metieron testosterona porque ves algo virilizante, o tú te imaginas que el pellet solamente tiene estrógeno, que no está tomando progesterona porque el endometrio se ve grueso. Entonces, para nuestra propia seguridad sí necesitamos pues ahondar un poco más en el tema para saber cómo enfrentarnos y cómo estudiar a estos pacientes. Bueno, pues gracias por este intercambio de conocimientos. Estamos en el mismo canal la mayoría de los que trabajamos aquí.